Lucía, impulsada por su inseguridad, se adentra cada noche en los recovecos de la Deep Web hasta toparse con un inquietante anuncio que promete cirugías estéticas completamente gratuitas a cambio de ceder material de venta tras el procedimiento. A pesar de las advertencias, tanto internas como susurros de foros oscuros, decide aceptar. La emoción y la esperanza la embriagan justo antes de que un correo encriptado le envíe unas coordenadas y la cita con lo desconocido. Una camioneta negra que la recoge en una esquina solitaria, bajo la eterna advertencia de no cuestionar nada. El trayecto es un viaje al corazón de la Deep Web hecho realidad. Rutas desoladas y edificios abandonados que solo una mente retorcida podría haber diseñado. Al llegar, Lucía atraviesa un pasillo iluminado por luces mortecinas y penachos de vapor acechando en el suelo. La camilla y el equipo quirúrgico parecen sacados de una pesadilla. El médico, una silueta envuelta en sombras, murmura frases mecánicas. Has elegido el lado oscuro de la Deep Web, prepárate. Antes de perder la conciencia, Lucía alcanza a ver que las batas que rodean la sala están sucias, salpicadas de manchas indescifrables. Cuando despierta, siente un dolor punzante en el rostro y el cuerpo como ajenos. Reflejada en un espejo manchado, descubre su nuevo rostro. Cicatrices que surcan la piel como grietas, pómulos desproporcionados que deforman su expresión, y una sensación profunda de pérdida interior. Intenta gritar, pero su voz se quiebra en un susurro. Enmudecida por el shock, consigue salir de aquel antro gracias al conductor de la camioneta, quien apenas pronuncia una palabra. De regreso, el silencio es más ensordecedor que cualquier grito. La Deep Web le ha robado no solo su belleza, sino también su identidad. En casa, Diego la contempla con horror. Su primera, otrora radiante, ahora camina como un cuerpo a medio ensamblar. Trata de alimentarse, pero su sistema, colapsado por la tortura quirúrgica, rechaza cualquier sustento. En su rostro se refleja la agonía. Diego observa las sucesivas recaídas, vómitos de sangre, temblores incontrolables y un brillo fugaz de lucidez que se apaga con cada respiración. Entre sus manos él sostiene la culpa. Sabe que si hubiera investigado mejor ese anuncio en la Deep Web, si hubiera estado alerta a sus llamadas, tal vez Lucía nunca habría cruzado esa frontera horrenda. Ahora, ni un experto podría reconstruir lo que la Deep Web desmembró de su prima. Justo antes de que su cuerpo se rinda por completo, Lucía escribe en su móvil un último mensaje, pero sus dedos flaquean. Diego lo ve, la pantalla en negro y el nombre Deep Web parpadeando en la bandeja de salida. Él será el único testigo de aquella camioneta, de aquel quirófano sucio y de aquel anuncio maldito que vendió su carne al mejor postor. Su voz quebrada en un sollozo refleja el peso de un secreto que nadie debe descubrir, y él teme no poder redimirse jamás. El dolor en el pecho de Lucía se hace insoportable. Sus párpados luchan por mantenerse abiertos mientras los latidos de su corazón se vuelven un eco distante. Diego la sostiene en sus brazos. La habitación tiembla con cada convulsión de su cuerpo. Los monitores no existen, pero puede escuchar su pulso rígido, moribundo. «Diego», susurra ella, la voz quebrada como vidrio. «Prométeme». Diego aprieta los puños, las lágrimas brotan sin control. «Lo prometo, prima», responde entrecortado. «Te sacaré de esta», pero las palabras mueren en sus labios. Los ojos de Lucía se cierran para siempre. Su pecho se relaja. Su último suspiro se consume en un susurro que parece fundirse con las paredes. La camilla improvisada cruje bajo el peso de su cuerpo inerte. Diego siente el frío de la muerte envolverlo. Intenta alcanzarla, pero su mano roza el vacío. En el silencio absoluto que sucede, todo el odio y la angustia por la Deep Web se concentran en un solo punto. La última notificación en el móvil de Lucía, enviado, lo desbloquea con dedos temblorosos. El mensaje sin destinatario contiene una foto borrosa del quirófano, charcos de líquido oscuro y herramientas ensangrentadas. Un pitido seco emerge del bolsillo de Diego. Un mensaje entrante en su propio teléfono. La cabecera dice Deep Web. El dedo le tiembla al tocar abrir. En la pantalla, un nuevo anuncio. Próxima operación gratis, cuenta regresiva. 24 horas. Bajo el texto, el número de Diego, el mismo que Lucía usó para pedir ayuda. En un acto reflejo, arroja el móvil al suelo. El cristal estalla en 1000 fragmentos. Se aleja de la escena llevándose el cuerpo de Lucía en brazos.
Afuera, la camioneta negra sigue aparcada, como un depredador paciente. Epílogo. Voz en off de Diego mientras la cámara se aleja. Ella pagó con su vida por confiar en un susurro oscuro. Yo pago con mi silencio, guardando un secreto tan frío como ese quirófano. La Deep Web no olvida, y yo tampoco. Fundido a negro. Nathan había escuchado desde siempre que la Deep Web era un territorio sin reglas, un lugar donde lo prohibido se volvía cotidiano. En su cuarto, apenas iluminado por el resplandor azul de la pantalla, se sumergió durante horas en enlaces ocultos y carpetas cifradas, sintiendo cómo la curiosidad le consumía cada vez más. Cada clic lo adentraba en pasillos digitales cargados de imágenes tétricas, rostros cubiertos, cuchillos brillando bajo luces mortecinas y montones de bolsas selladas que contenían órganos humanos. El zumbido constante del ventilador era su único acompañante, mientras su corazón palpitaba con fuerza al descubrir lo que nadie debía ver. Todo cambió cuando la pantalla se detuvo de golpe. El cursor quedó suspendido, y en el centro apareció un mensaje escrito con una tipografía retorcida. No lo hagas de nuevo. Nathan, bañado en sudor frío, cerró el navegador y apagó el equipo, pero la advertencia resonó en su mente mucho después de que la luz del monitor desapareciera. Aquella noche apenas durmió. Cada sombra le recordaba la amenaza implícita de la Deep Web. Al cabo de unos días, un sobre sin remitente alteró su nueva rutina. Dentro encontró fotografías tomadas desde su propia webcam, el reflejo exacto de sus gestos y de su familia dormida. En cada esquina de esas instantáneas, apenas perceptible, aparecía la leyenda Deep Web, acompañando las imágenes un mensaje que heló su sangre. No nos hagas ir por ti. Nathan sintió que el suelo se abría bajo sus pies. La invasión a su intimidad era completa. Sin perder tiempo, solicitó traslado en su trabajo y empaquetó sus pocas pertenencias para mudarse a otra ciudad, convencido de que el cambio de entorno bastaría para poner distancia entre él y quienes lo vigilaban. Sin embargo, en su nuevo apartamento la calma fue solo aparente. Las luces de la calle se filtraban por las rendijas de las cortinas, proyectando formas que parecían moverse con vida propia. Nathan reforzó la puerta con cierres extra, compró cámaras de seguridad y endureció su rutina nocturna. Aún así, la sombra del miedo le acompañaba en cada paso. Una noche, mientras intentaba conciliar el sueño, sintió un crujido en el pasillo. Antes de reaccionar, vio la puerta temblar y un puño encapuchado se abalanzó sobre él. Percibió un fuerte impacto en la sien, un dolor sordo que lo devolvió al vacío. Cuando despertó, su computadora yacía en el suelo desarmada. El disco duro, el procesador y la tarjeta gráfica habían desaparecido. No quedaba ni rastro de lo que había visto ni de lo que lo había amenazado, salvo aquel terror latente en su mente. Nathan comenzó a vivir con la certeza de que, a pesar de la distancia, nadie podía escapar de la Deep Web. Cada sombra, cada susurro del viento le recordaba que estaba marcado, y así, en la quietud de su nuevo hogar, comprendió que el verdadero horror no residía en los enlaces prohibidos, sino en la idea de que alguien, en algún lugar, siempre estaría observándolo. En su mente retumbaba la certeza de que, sin disco duro ni capacidad de acceder a la Deep Web, también había perdido toda protección. El anonimato y la curiosidad que antes lo impulsaban se habían transformado en cadenas invisibles de pánico. Transcurridos algunos días, la paranoia lo consumía. Cada sonido, el roce de la cortina, el zumbido de una lámpara, le parecía un indicio de que, nuevamente, la Deep Web lo llamaba, o peor aún, que quienes controlaban esa red oscura habían estrechado su cerco. Desesperado por recuperar el control, Nathan empezó a trazar un plan. Reunió en su mente cada pista, la tipografía grotesca del primer mensaje, las fotos con la marca Deep Web impresas en miniatura, la forma casi quirúrgica en la que desarmaron su PC. Comprendió que no bastaba con huir de lugar en lugar, debía devolver el golpe. Con contactos anónimos de su antigua vida digital, aquellos mismos que le habían mostrado el rostro de la maldad en niveles profundos de la Deep Web, consiguió componentes básicos, un viejo portátil, un módem clandestino y un software de cifrado rudimentario. Noche tras noche trabajó en el sótano de su nueva casa, reconstruyendo su acceso al abismo. Insertó plugins y túneles VPN hasta restaurar el puente hacia la Deep Web,
pero esta vez con un propósito distinto: rastrear la fuente de los mensajes y las fotos. Sabía que el riesgo era exponerse aún más, pero la impotencia era un veneno peor. Al conectarse, vio de nuevo aquella interfaz grisácea, las carpetas prohibidas, y en un nivel apenas explorado, una subcategoría en la que destacaba su nombre, Nathan Vetado. El corazón le latía con fuerza al hacer clic. Un archivo de registro contenía direcciones IP encriptadas y fragmentos de video compilados de sus movimientos diarios. Con paciencia, ejecutó un script de trazado y reveló un nodo central, ubicado en un servidor remoto al otro lado del mundo. En ese instante la ventana parpadeó y apareció el mensaje que ya conocía, pero esta vez añadido con un contador regresivo. Última oportunidad, 00500. Nathan contuvo el aliento. Había llegado el momento de enfrentar la amenaza de la Deep Web cara a cara. Con las manos temblorosas, recolectó información de otros usuarios que habían sido objetivo. Descubrió nombres y rostros anónimos enterrados en la red oscura. Antes de que el reloj llegara a cero, envió esos datos, junto con un fragmento de los videos y direcciones IP, a un grupo de periodistas de investigación especializados en cibercrimen. El contador marcó 00001, y la conexión se rompió dejando la pantalla en negro. Minutos después, su teléfono vibró con mensajes de agradecimiento y promesas de difusión. En el silencio posterior, Nathan cerró los ojos y exhaló una mezcla de alivio y temor. Había logrado exponer parte del horror almacenado en la Deep Web, pero sabía que la guerra apenas comenzaba. Porque en ese mundo sin reglas, siempre habrá alguien dispuesto a cruzar un límite, y alguien que pague el precio de ser curioso. Mientras la luz del amanecer se colaba por la ventana, Nathan comprendió que su vida nunca volvería a ser la misma. La Deep Web le había robado la inocencia, pero también le había enseñado que a veces, enfrentar la oscuridad requiere adentrarse en ella con los puños apretados y la voluntad firme. Y aunque el miedo seguía latiendo en su pecho, por primera vez se sintió dueño de su destino. Jeffrey y Daniel no eran exactamente los amigos más exitosos del mundo. Ambos trabajaban en empleos mediocres, vivían solos y se sentían atrapados en una rutina gris. Pero al menos se tenían el uno al otro, como desde niños. Compartían un humor negro peculiar, el gusto por el terror y una extraña fascinación por los rincones oscuros del Internet. Fue por eso que no les pareció raro cuando, tras años de no saber de él, recibieron un mensaje de Francisco. Francisco había sido parte de su grupo en la secundaria, pero desapareció del radar por un tiempo, hasta que un día resurgió convertido en una celebridad digital. Su canal de mukbang y reseñas de comida se volvió viral por su estilo crudo, su apetito insaciable y su misteriosa vibra. Nunca decía de dónde sacaba la comida ni quién lo grababa. Lo suyo tenía algo hipnótico y grotesco, y las teorías en foros de la Deep Web iban desde que era parte de una red de snuff culinario hasta que servía carne humana sin decirlo. El mensaje era simple: Jeff, Danny, ¿se animan a grabar conmigo? Tengo un especial que solo ustedes merecen probar. Una experiencia divina. Les pago bien. Solo vengan a mi casa el sábado, todo está listo. Daniel se emocionó. Vamos, ¿y si nos volvemos virales también?, dijo. Jeffrey dudó, pero accedió. Sabía que había algo raro detrás del éxito de Francisco. Algo que tal vez solo se explicaba si uno aceptaba que muchos secretos de la Deep Web no eran leyendas urbanas. El sábado llegaron a una casa escondida en las afueras de la ciudad. Un terreno apartado, rodeado de árboles y neblina, como salido de una película de terror. Francisco los esperaba en la entrada, más flaco de lo que recordaban, con una sonrisa que parecía tatuada. «Qué bueno verlos, cabrones. Pasen, el festín ya casi está listo», dijo. Su voz sonaba suave pero con algo podrido detrás. La casa tenía un olor dulce y penetrante. No sabían si era incienso, especias o carne fermentada. En las paredes, cuadros religiosos, vírgenes llorando sangre, cristos deformados y santos con órganos expuestos. En una esquina un monitor mostraba un chat en vivo. Cientos de usuarios con nombres imposibles. Solo uno de ellos decía claramente Deep Feast 666. Jeffrey notó que el ambiente era tenso desde el inicio. Francisco hacía comentarios incómodos, miradas que duraban demasiado y carcajadas que no tenían motivo. «¿Ustedes saben por qué comer es divino?», preguntó en un momento.
porque es lo único que te hace parte de otro ser, literalmente. Lo incorporas. Te vuelve parte de ti. Y si lo que comes es especial, entonces tú te vuelves especial también. Cuando trajeron la comida, el olor era tan intenso que a Daniel se le hizo agua a la boca. Un gran trozo de carne perfectamente cocida, brillante, jugosa, adornada con flores negras. Francisco solo dijo: «No pregunten qué es, solo coman». Jeffrey dio el primer bocado por presión, pero fue suficiente. El sabor no se parecía a nada. Era dulce, ahumado, tierno y adictivo. Daniel no paraba de tragar con los ojos en blanco, murmurando: «Dios, esto es Dios». Francisco los observaba con una mirada de triunfo. «Lo sabía. Ustedes tenían el paladar, igual que yo la primera vez», dijo mientras le daba una calada a un cigarro raro con aroma metálico. Luego todo fue una espiral confusa. Jeffrey se levantó para ir al baño y se topó con un pasillo con una puerta entreabierta. La abrió y al mirar el refrigerador el mundo se le cayó encima. Una mano humana completamente pelada, envuelta como carne premium. Junto a ella otras bolsas con formas reconocibles, pies, un rostro. Salió tambaleando, jadeando. Fue a buscar a Daniel, pero antes de poder hablar, Francisco apareció por detrás. Solo alcanzó a oír el crujido de metal y sentir cómo todo se oscurecía. Jeffrey despertó atado de pies y manos, en un cuarto frío, con olor a sangre coagulada. A su lado, Daniel, aún inconsciente. Frente a ellos, cámaras, luces y una pantalla con un contador de espectadores en vivo. 721 conectados. Una ventana de chat se movía a toda velocidad. Nombres oscuros, códigos binarios, emojis extraños. Todos celebraban. Era un canal exclusivo, alojado en la Deep Web, inaccesible desde navegadores comunes. Una especie de culto digital del horror. Francisco apareció vestido con un delantal blanco, salpicado de rojo. Bienvenidos a la versión premium del show. Hoy, un platillo especial. Carne fresca, amigos de la infancia, entrega emocional, sufrimiento auténtico. Esto es lo que paga la gente en la Deep Web. Esto es lo que mantiene vivo mi canal. Nadie los escuchaba gritar. Nadie afuera sabía. Nadie salvo esos cientos de usuarios anónimos que, desde rincones oscuros del planeta, pagaban criptomonedas para ver morir a la gente mientras Francisco cocinaba con sus cuerpos. Jeffrey solo pudo mirar, paralizado, cómo Daniel era desmembrado parte por parte. Francisco lo hacía con precisión quirúrgica, mientras explicaba a la cámara qué parte del cuerpo daba mejor sabor. El psoas mayor, un músculo subestimado, decía mientras lo cortaba. Y en cada frase los espectadores comentaban cosas como orgásmico, quiero receta, deep fist es arte. Jeffrey logró escapar. El cómo fue una mezcla de desesperación, rabia y pura suerte. Pero cuando salió de esa casa manchado de sangre y con los gritos de Daniel aún vivos en su cabeza, ya no era el mismo. Pensó que lo superaría. Pensó que dejaría atrás esa pesadilla. Pero pasaron los años. Jeffrey intentó rehacer su vida lejos de todo. Otra ciudad, otro nombre, otra rutina. Nadie jamás encontró la casa de Francisco. Ni la policía, ni los reporteros, ni los detectives privados que él mismo contrató obsesivamente. Todo parecía haber sido borrado, como si nunca hubiera existido. Salvo por los archivos ocultos en la Deep Web que de vez en cuando aparecían en foros cerrados, clips editados, fotografías borrosas, GIFs animados de cuerpos siendo cocinados, y en todos ellos, siempre el mismo comentario fijado en la parte superior. Una vez que pruebas lo divino, no hay vuelta atrás. Jeffrey se casó. Tuvo una hija. Desde afuera parecía alguien común, pero dentro de él, algo se había roto. O tal vez algo había nacido. Durante los primeros años se aferró a terapias, medicamentos, oraciones, pero no importaba cuánto luchara, el sabor lo perseguía, lo recordaba con un hambre que dolía. No había carne en el mundo que se le acercara. Las noches eran peores. Veía a Daniel en sueños, pero no como víctima, sino como alimento. Olía su piel, recordaba el aroma del platillo. Sentía su lengua salivar en mitad de la madrugada. Una noche ya con su hija dormida y su esposa fuera por trabajo, Jeffrey no pudo más. Sacó la computadora vieja que había guardado en el desván, aquella que había usado en su juventud para curiosear en los rincones más oscuros del Internet. Descargó un navegador especial. Usó VPNs, proxies, capas de seguridad. Entró poco a poco al lugar del que tanto había huido.
La Deep Web. Buscó con dedos temblorosos las palabras clave que alguna vez había prometido no volver a teclear. Deep Feast, carne verdadera, Premium Taste. Tardó horas, pero lo encontró. Un foro cerrado, un hilo activo, un mensaje destacado que decía: ¿te sigue dando hambre por las noches? Nosotros también. Escríbenos. El menú nunca está cerrado, bienvenido de vuelta. Debajo un solo botón. Continuar. Jeffrey no dudó. Todo comenzó con una mezcla de arrogancia y aburrimiento. Él no era un hacker común. Se hacía llamar Shadestorm, y en los rincones más oscuros de la Deep Web, su nombre era sinónimo de habilidad, irreverencia y dominio absoluto del anonimato. Había tumbado servidores, burlado firewalls de universidades y entrado en redes gubernamentales solo para demostrar que podía. Pero ahora, tras años de explorar cada rincón de la Deep Web, nada lo sorprendía. Hasta que oyó hablar de la Marianas Web, un rumor entre círculos elitistas, un nivel aún más profundo que la propia Deep Web. No bastaba con Tor, ni con I2P, ni siquiera con redes distribuidas avanzadas. Para acceder allí, decían, se necesitaba una combinación de sistemas cuánticos, claves nucleares obsoletas y un conocimiento que solo unos pocos poseían. Era, según la leyenda digital, un lugar donde habitaban inteligencias artificiales sin supervisión humana, rituales de muerte en tiempo real, gobiernos paralelos y cosas que no debían existir. Obsesionado, Shadestorm pasó semanas durmiendo en su silla, con los ojos quemados por pantallas llenas de códigos, scripts y líneas interminables de comandos. Tras una cadena casi imposible de autenticaciones, túneles cifrados y accesos por capas, algo se abrió. Una pantalla negra, sin barras de navegación, una sola línea. Bienvenido a la Marianas Web. Y entonces comenzó la transmisión. Una imagen granulada, mal codificada, como si fuera emitida desde algún búnker abandonado o un sótano siniestro. Frente a la cámara, un hombre cubierto por una máscara blanca con grietas falsas y ojos oscuros. No había decoración, solo una mesa metálica, una lámpara colgante y silencio. Hasta que habló. Hola, me llamo Richard, y esta es mi colección. El sonido estaba distorsionado, metálico. No era una voz humana, al menos no en el sentido común. Era como oír una grabación de ultratumba reproducida por un aparato viejo. Las imágenes comenzaron a desfilar. Primero, una mujer en un callejón, apuñalada más de 20 veces. Luego, un hombre amarrado a una silla, sin párpados. Después, un adolescente arrollado intencionalmente, capturado por una cámara nocturna, mientras una risa distorsionada acompañaba el video. Richard no solo mostraba los asesinatos, los narraba, con un orgullo retorcido. Describía cómo había seguido a sus víctimas durante semanas, cómo elegía a los que nadie buscaría. Cada muerte, cada tortura, tenía una justificación retorcida, un castigo, una corrección, un arte macabro. Shadestorm, por primera vez en su vida, sintió náuseas. Tecleó furioso en el chat que se desplegaba a un lado. ¿Quién mierda eres? ¿Crees que esto es entretenimiento? Eres un cobarde enfermo. La transmisión se detuvo por un segundo. Silencio, ni video ni sonido. Solo un leve zumbido electrónico. Y entonces un nuevo mensaje apareció en pantalla. Nombre completo: Leonel Torres Vargas. Edad: 24 años. Dirección: calle 48, número 218, apartamento 303, Ciudad de México. Madre: Rosa María Vargas. Padre: Gustavo Torres. Amigos más cercanos: Zaira, Marcelo, Edgar. Profesor actual: Manuel G. Cuellar. Color favorito: azul oscuro. Odias las palomas. Leonel sintió que el corazón le estallaba. Era imposible. Nunca había usado su nombre real en línea. Había rebotado su conexión en 8 países distintos antes de llegar a la Deep Web. Usaba máscaras, proxies en cadena, todo. Pero Richard lo sabía todo. Intentó desconectarse, pero la pantalla se congeló. Su mouse dejó de responder. El teclado también. La imagen volvió solo por un segundo. Richard, frente a la cámara, levantó lentamente la mano y le saludó. Pasaron días sin que pudiera dormir bien. Leonel desconectó todo. Desmanteló su equipo, formateó discos, destruyó routers. No encendía el celular. Salía de casa solo para comprar lo indispensable. Comenzó a revisar cada sombra en la calle, cada rostro que pasaba por su edificio. Miraba por la mirilla antes de abrir la puerta.
Sentía paranoia constante, hasta que una noche todo terminó de romperse. Estaba en su cama, bajo una manta, cuando escuchó algo en la cocina. Pensó que era el refrigerador. Luego pasos. Intentó moverse, pero su cuerpo no respondió. Los músculos se sentían entumecidos, la lengua pesada. Trató de gritar, pero apenas murmuró. Lo habían drogado. Una figura se acercó a su cama. Él no la vio del todo. Solo sintió una respiración cerca, un susurro pegado al oído. Ahora tú eres parte de la colección. Y luego oscuridad. Cuando despertó, su computadora estaba hecha pedazos. La torre abierta, los cables arrancados, los discos duros destruidos con ácido. No había señales de entrada forzada, ni vecinos que hubieran visto nada. Nadie le creyó. Ni su madre, ni sus amigos. Ni siquiera el psicólogo que comenzó a visitar semanas después. Todos pensaban que se trataba de un colapso nervioso, que la presión, el insomnio y el aislamiento lo habían vuelto paranoico. Pero Leonel sabía la verdad. Había entrado demasiado profundo. La Deep Web le había mostrado su peor cara. La Marianas Web no era una leyenda, era una trampa, y Richard estaba ahí fuera, esperando. Durante semanas, Leonel intentó rehacer su vida. Abandonó todo lo relacionado con la informática, vendió lo que quedaba de su equipo, cambió de domicilio. Incluso se mudó a otra ciudad bajo otro nombre. Se obligó a salir, a conocer gente, a trabajar de lo que fuera. Intentó convencerse de que Richard había sido solo una pesadilla alimentada por insomnio, paranoia y exceso de tecnología. Pero eso era mentira, porque el trauma seguía allí. Las noches eran su tortura. Cerraba los ojos y volvía a escuchar los videos, no solo los gritos, sino los comentarios de Richard. Aquella voz robótica describiendo cada paso del sufrimiento humano, los rostros de las víctimas, los detalles quirúrgicos de las mutilaciones. Todo seguía allí, incrustado en su memoria como un virus del que no podía deshacerse. Hasta que un día, mientras caminaba por una calle concurrida, lo vio. Un cartel publicitario, luminoso, gigante, un rostro. No era literal, no era la máscara de Richard, pero el diseño, la sonrisa, los ojos negros y vacíos, eran exactamente los mismos de la interfaz con la que se había topado en la Marianas Web. Era parte de una campaña de marketing para una película de terror, aparentemente inofensiva, pero para Leonel fue una señal. Él seguía ahí, y lo peor, ya no estaba escondido solo en la Deep Web. Estaba dando pasos hacia el mundo real, filtrándose. Esa misma noche, Leonel hizo lo que juró nunca volver a hacer. Armó una nueva computadora. Esta vez sin firewalls, sin sistemas de seguridad extremos. Su objetivo no era esconderse, sino encontrarlo. Se conectó, reinstaló Tor, accedió a la Deep Web y luego activó los protocolos que había olvidado hasta que apareció el acceso. Una cadena de links sin nombre, un portal sin título, un captcha con una figura familiar, la máscara blanca. Clic. La pantalla volvió a encenderse, y ahí estaba Richard, sentado, frente a la cámara. Pero esta vez no hablaba, solo observaba, hasta que una nueva línea apareció, justo en el centro de la pantalla. Bienvenido de nuevo, Leonel. ¿Listo para comenzar tu entrenamiento? Leonel no entendía. ¿Entrenamiento? La imagen cambió. Apareció una celda. Dentro una mujer amordazada, llorando. Junto a ella una navaja, una cuerda y una cámara encendida. Un nuevo mensaje. Tienes 3 horas. Hazlo tú o lo haré yo. Pero de cualquier forma, alguien morirá. Leonel sintió como todo a su alrededor desaparecía. Ya no estaba en su casa. Ya no era un simple espectador. Ahora él era el protagonista. La Deep Web no se conformaba con mostrarte el horror. Te convertía en parte de él. Y así comenzaba su verdadero descenso. No al infierno, sino a algo peor, a la Marianas Web donde ya no hay retorno. Todo comenzó una noche cualquiera. Gabriel, un estudiante de psicología de 22 años, estaba solo en su cuarto, con las luces apagadas y el alma hecha trizas. Su novia, con quien llevaba casi 3 años, lo había dejado semanas atrás. Desde entonces, nada parecía tener sentido. Dormía poco, comía mal, y pasaba horas en su computadora como si fuera su único vínculo con el mundo. En clase ya no participaba.
y los trabajos académicos se acumulaban como basura que no quería recoger. Su mente vagaba entre pensamientos de vacío, rabia y tristeza. Fue durante una de esas madrugadas, con los ojos irritados por el cansancio, cuando un comentario en un foro de Reddit llamó su atención. La Deep Web tiene más que drogas. Si sabes dónde buscar, verás cosas que te cambiarán la vida. Para mal. La frase quedó rebotando en su cabeza. Él ya sabía lo que era la Deep Web. Había escuchado historias, rumores, exageraciones. Pero ahora, con el corazón anestesiado y la moral adormecida, la curiosidad comenzó a envenenarlo lentamente. Descargó Tor. Configuró su VPN. Sabía que no debía hacerlo, pero la lógica ya no le importaba. Durante los primeros días todo fue decepcionante. Sitios de ventas ilegales, foros con usuarios que parecían adolescentes jugando a ser hackers, mercados de esteroides, armas oxidadas y documentos falsos. Nada que lo sorprendiera. Nada que saciara esa necesidad retorcida de ver algo real, algo que lo despertara del letargo emocional en el que estaba sumido. Hasta que apareció ese enlace. Un texto sin descripción. Solo un emoji. La URL era tan críptica como absurda. G56DSU33SKKCAFS7.onion le hizo clic. La pantalla quedó en negro durante un instante. Luego cargó lentamente una página con fondo blanco y una imagen central. Una cara sonriente, torcida, deformada como una caricatura infernal. Debajo, en letras rojas, Enter at your own risk. Gabriel dudó, pero solo un segundo. Al hacer clic, la Deep Web le mostró su rostro más repulsivo. El sitio era una especie de colección. Videos, fotos, grabaciones. Todo estaba ordenado en categorías que no se atrevía a leer en voz alta. Había secciones con títulos en ruso, árabe, japonés, y otras en inglés que eran imposibles de ignorar. Live Kids Feed, Rape Challenges, Death Roulette, Pain Olympics, Real Edition. El primer impulso fue cerrar el navegador, pero su mano no se movió. El horror es un imán perverso, y Gabriel ya estaba atrapado. Reprodujo el primer video. No duró ni 30 segundos antes de sentirse físicamente enfermo. Era una mujer, desnuda, atada, gritando. Pero lo peor no era lo que hacían con ella, sino las risas de quienes la rodeaban. Risas auténticas. Gozaban con el sufrimiento. El video terminaba con un disparo, pero no a ella. Volvió al menú. Entró a otra sección. En esta el protagonista era un niño. Gabriel gritó, cerró la pestaña. Luego todo el navegador. Se levantó, corrió al baño, vomitó. Cuando regresó sentía un sudor frío recorriéndole la espalda. Cada rincón de su cuarto parecía diferente, como si algo invisible lo observara. Rápidamente comenzó a borrar el historial, a limpiar cachés, a desinstalar Tor. Incluso formateó su computadora. Pero en el fondo sabía que lo que quería borrar no era el navegador, era la memoria. Los días siguientes fueron una mezcla de insomnio, paranoia y náuseas espontáneas. Gabriel no podía mirar a nadie a los ojos. Cerraba las cortinas, tiraba el celular bajo la cama, bloqueó todas sus redes sociales. La Deep Web no solo le había mostrado un rincón de Internet, le había revelado la oscuridad humana más profunda y sin filtros. Y esa oscuridad ahora vivía dentro de él. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa cara sonriente. Cada vez que soñaba, escuchaba los gritos. Era como si el sitio se hubiera incrustado en su psique, como si hubiese despertado algo que no podía volver a dormir. Un eco dentro de su mente que repetía, Enter at your own risk. Desde aquella noche, Gabriel dejó de ser el mismo. Al menos la versión que sus amigos y familiares conocían. Ya no era el chico callado pero amable, ni el estudiante aplicado de psicología, ni siquiera era un joven roto por una ruptura amorosa. Number ahora era otra cosa, alguien marcado. Durante semanas evitó todo contacto humano. Su madre llegó a visitarlo al dormitorio universitario preocupada por los mensajes sin respuesta y las llamadas perdidas. Gabriel le abrió la puerta con ojos hundidos y la piel pálida como papel. Le dijo que estaba enfermo, que era algo viral, que necesitaba descansar. Mintió con una facilidad que lo asustó, porque decir la verdad era imposible. ¿Cómo explicarle a su madre que había visto morir a un niño en vivo, que escuchó su llanto justo antes de que alguien le arrancara la vida por pura diversión, todo transmitido desde algún rincón inubicable de la Deep Web? ¿Cómo explicar que,
En algún lugar del mundo había personas que no solo hacían esas cosas, sino que las grababan, las compartían, y que miles las consumían como si fueran entretenimiento. Lo que vio no fue un crimen aislado, fue un espectáculo. Y ahora él era parte del público. Involuntariamente, pero parte. Al tercer mes sin clases, Gabriel recibió una notificación de suspensión académica. No le importó. Vivía en automático, sobreviviendo a base de café frío y cigarrillos, mirando por la ventana como si temiera que, en cualquier momento, alguien vendría a buscarlo. Porque eso sentía, que lo habían observado, que alguien, del otro lado de la pantalla, había notado su presencia esa noche, que alguien supo que él había estado allí. Una madrugada recibió un correo electrónico. No tenía asunto, solo un archivo adjunto. No lo abrió. Ni siquiera usaba ese correo para nada importante. Y sin embargo, el remitente era su propio nombre, Gabriel.Martinez. El mensaje no tenía texto, solo el emoji. Interrogación. Apagó la computadora, la desconectó, la tiró al basurero del edificio al amanecer. Pero al día siguiente, ese mismo emoji apareció en la pantalla de su celular, no en un mensaje, como fondo de pantalla. Lo reinició, cambió el sistema operativo, lo reseteó, compró otro, pero nada cambió lo que ya se había instalado en su mente, no en el teléfono, en él. Cada sombra parecía contener esa cara. Cada vez que abría los ojos en mitad de la noche, sentía que lo estaban observando. Las risas, los gemidos, los llantos, todo se mezclaba en una especie de colapso auditivo que no sabía si era producto de su memoria, o si alguien los estaba reproduciendo desde algún lugar. ¿Podía la Deep Web alcanzarlo fuera de Internet? ¿Podía arrastrarlo de vuelta aunque él se negara a entrar? Gabriel empezó a tener pensamientos oscuros, no sobre los demás, sobre sí mismo. En su cuaderno de apuntes, el que usaba para la carrera, garabateó una frase una y otra vez. Si ya no puedo olvidar, que al menos me borren. Un día, mientras paseaba sin rumbo por un callejón trasero, notó a un hombre encapuchado que lo miraba fijamente. No parecía un vagabundo, ni un estudiante. Solo alguien que estaba ahí, sin moverse, como si supiera que Gabriel iba a pasar por ese lugar. Cuando lo miró, el encapuchado hizo un leve gesto con la cabeza, y se fue. Esa noche Gabriel encontró una nueva nota deslizada bajo la puerta. No tenía firma, solo decía: «¿Te gustó lo que viste? Sabemos que no te fuiste por asco. Te fuiste por miedo, pero volverás, siempre vuelven. Porque en el fondo eres como nosotros». Y debajo, una nueva dirección .onion. Gabriel la rompió, la quemó, se duchó durante una hora entera, con el agua tan caliente que le dejó marcas rojas en la piel. Pero esa frase no se borraba de su cabeza. Eres como nosotros. ¿Y si era cierto? ¿Y si su trauma no era solo por lo que vio, sino por lo que sintió al verlo? ¿Y si una parte de él, una ínfima, podrida parte, se sintió atraída por esa maldad? ¿Y si por eso los gritos no se iban? ¿Y si la Deep Web no era solo una página? ¿Y si era un espejo que te muestra lo que realmente eres, cuando nadie te observa? Cierre del guión. Desde entonces Gabriel desapareció del entorno académico. Su nombre dejó de figurar en los registros de la universidad. Su familia reportó su ausencia, pero nunca hubo señales claras de a dónde fue. Algunas teorías hablaban de un suicidio no confirmado. Otros decían que se internó en una clínica psiquiátrica sin nombre. Pero hay quienes aseguran haber visto a alguien como él en ciertos foros privados, escribiendo bajo seudónimos extraños, compartiendo enlaces, comentando, moderando. Tal vez lo que Gabriel vio fue tan oscuro que terminó consumiéndolo. O tal vez lo que vio fue solo el inicio. Porque en la Deep Web el horror nunca se apaga, solo cambia de rostro. Y a veces ese rostro lleva tu nombre. Una noche cualquiera, meses después de haber tocado fondo, Gabriel tomó una decisión. Se sentó frente a una nueva computadora que había comprado en efectivo. No había cámaras. No tenía micrófono. El sistema operativo era una distribución anónima basada en Linux. Volvió a descargar Tor. Volvió a activar la VPN. Volvió a entrar. No porque quisiera ver más, sino porque necesitaba entender. Había llegado a la conclusión de que el verdadero horror no estaba en los videos, ni en los gritos, ni siquiera en los cuerpos despedazados. El verdadero horror era la impunidad, la comunidad.
La cantidad de personas que compartían, comentaban, interactuaban con ese contenido como si fuera parte de un maldito videojuego, como si el dolor ajeno fuera una mercancía más. Y por alguna razón, él no podía alejarse de esa realidad. Ingresó nuevamente a la dirección del emoji sonriente. Ya no estaba activa, pero el mensaje era claro. Una nueva pantalla lo recibió. No puedes escapar. Ya eres parte del archivo. Y ahí lo entendió. Su visita quedó registrada. Su IP, aunque cifrada, había sido enlazada con otros movimientos. Alguien supo que él había visto. Alguien supo que le afectó. Y eso, en esa dimensión perversa de la Deep Web, lo convertía en objetivo. Comenzaron a llegar mensajes a su buzón. Fotos que él nunca había tomado. Capturas de pantalla de él dormido en su cama. Audios de su madre hablando por teléfono. Imágenes de su exnovia en lugares que no reconocía. Gabriel entró en pánico, pero no podía acudir a la policía. ¿Qué iba a decir? ¿Que había entrado a un sitio ilegal y ahora lo estaban extorsionando? Number sabía que ya no se trataba solo de él, estaban demasiado adentro, demasiado cerca. Una semana después dejó una carta, manuscrita, breve, solo una frase. Perdón por abrir la puerta que nadie debería tocar. Esa noche Gabriel se arrojó desde el techo del edificio de su residencia universitaria. Pero ahí no terminó la historia. Días después de su muerte, decenas de estudiantes recibieron un correo anónimo, sin asunto, sin firma, solo un enlace .onion. Y el emoji. El ciclo se repite, el sitio cambia de forma, pero la Deep Web sigue viva acechando, mostrándole a los curiosos no lo que quieren ver, sino lo que no podrán olvidar jamás. Desde que James tenía memoria, la fascinación por lo prohibido fue una constante en su vida. Pero no se trataba solo de romper reglas o desafiar normas sociales. Lo suyo era distinto, más profundo. Una especie de hambre que no se saciaba con películas de terror o foros de conspiración. Esa curiosidad lo llevó, como a muchos otros, a ese rincón siniestro y sin ley del Internet. La Deep Web. Allí, en esa dimensión oculta que pocos comprenden, James sentía que había algo más. Algo que latía, que lo observaba, que lo invitaba a ir más lejos. Todo comenzó con un enlace compartido en un foro privado. Un hilo titulado simplemente The Freak Show, no apto para curiosos. El mensaje era breve, apenas un par de líneas escritas en mayúsculas rotas, como si quien lo hubiese redactado no quisiera dejar huellas. No entres si no estás dispuesto a pagar el precio. El show solo acepta espectadores comprometidos. Una vez dentro, no hay vuelta atrás. Para muchos sería una clara advertencia. Para James era la invitación que llevaba años esperando. Acceder no fue sencillo. El sitio requería más que una simple conexión a través de Tor. Un usuario anónimo con el nombre de Ringmaster le envió instrucciones cifradas que incluían pasos complejos de autenticación, validaciones biométricas falsas y una especie de juramento digital. James aceptó todo sin dudar. Cada vez que completaba un paso, la página lo recompensaba con un sonido extraño, similar al de una carpa de circo deformada por los años y la locura. Finalmente, tras varios días de prueba, la pantalla mostró un simple mensaje: Bienvenido al show. El espectáculo no era como James lo había imaginado. No era gore explícito ni cámaras ocultas de crímenes reales. Al principio parecía un conjunto de videos de gente diferente. Personas deformes, otros con habilidades físicas grotescas, algunos sometidos a operaciones quirúrgicas clandestinas. Todo presentado con una estética de feria antigua, como si cada video fuera una atracción de un circo maldito que jamás cerró sus puertas. Pero algo no cuadraba. No eran grabaciones viejas, eran transmisiones en vivo. Los freaks, como eran llamados en el sitio, no eran actores. Muchos lloraban antes de entrar a escena. Otros tenían la mirada perdida, resignada. Cada noche un espectador podía pagar para alterar el show, elegir el disfraz del artista, el castigo que debía soportar, incluso manipular la narrativa de su historia. Todo a cambio de criptomonedas, y todo organizado dentro de la Deep Web, en capas tan profundas que incluso los hackers más experimentados evitaban acercarse. James estaba horrorizado, pero no podía dejar de mirar. Una parte de él justificaba su presencia como simple curiosidad. Otra parte sabía que en el fondo él también estaba participando, no como un monstruo aún,
pero como uno de los que pagaban entrada al infierno. Con el paso de las semanas, su nombre de usuario Spectator82 ganó notoriedad. Ringmaster comenzó a hablarle en privado. Le ofrecía descuentos, privilegios, contenido exclusivo. Una noche le propuso algo diferente. ¿Y si tú eliges al próximo participante? ¿Alguien cercano? ¿Alguien que no sospeche que será la próxima estrella del show? James sintió un escalofrío. Cerró la sesión. Pensó en eliminar todo. Formatear el disco, romper el router. Pero al día siguiente, cuando encendió su computadora, el fondo de pantalla había cambiado. Una imagen borrosa, su propia foto tomada desde la ventana de su cuarto. La Deep Web ya no era solo un portal que podía visitar y abandonar. Ahora lo rodeaba, lo seguía. Era parte de él. El Ringmaster le envió un nuevo mensaje. Una vez dentro no hay vuelta atrás. Desde ese día James dejó de dormir con normalidad. Cerraba ventanas, desenchufaba su computadora, borraba cookies, reformateaba discos. Todo era en vano. Cada intento de desconectarse provocaba una nueva manifestación del Ringmaster. Una foto suya caminando por la calle, una nota en su casillero del trabajo, un mensaje en la pantalla de su celular que nunca había vinculado a la red oscura. La Deep Web lo había marcado, como un tatuaje digital imposible de remover, y no estaba solo. Una noche en un nuevo acceso al sitio, fue redirigido a un subcanal oculto, The Dressing Room. Ahí encontró a otros como él, cientos de espectadores atrapados que habían cruzado el mismo umbral y ahora solo esperaban no convertirse en parte del show. Algunos publicaban mensajes desesperados. Llevo meses sin salir de casa, pero me siguen filmando. Mandaron una caja a mi buzón con un video mío dormido. Desapareció mi hermano. Me llegó una entrada VIP para el próximo show, pero había otros, peores. Usuarios con nombres antiguos de épocas donde los foros eran texto plano y las conexiones dial-up. Nombres con numeraciones bajas. Spectator 03, Spectator 09, Spectator 011. Todos activos. Todos con niveles de acceso que parecían otorgarles el poder de manipular a los nuevos. No hablaban, solo observaban. Comentaban ocasionalmente en los videos del show, dando órdenes breves, crueles, como si fueran directores de una obra demente en la que los cuerpos y el dolor eran los únicos lenguajes válidos. James pensó que quizá, con suerte, podría simplemente dejar de conectarse. Ignorar las amenazas, hacer como si nunca hubiese entrado. Pero fue en ese momento cuando comenzaron los obsequios. El primero fue una caja, negra, sin remitente. Dentro, un disco duro. En su interior, un solo video, su madre, atada a una silla, inconsciente. Alguien sostenía un cartel con la frase: cualquier otra madre sería una espectadora. La tuya será la estrella. James gritó, vomitó, lloró. Quiso ir a la policía, pero en ese momento recibió una llamada desde un número oculto. La voz, distorsionada, dijo una sola palabra: míralo. Colgó. James entendió entonces que no había escapatoria, que todo lo que alguna vez creyó privado, sus cuentas, sus dispositivos, incluso sus relaciones familiares, ya formaba parte del freak show. La Deep Web no solo era el medio, era el escenario, la cámara, el director, el público. Y ahora, él. En los días siguientes, el Ringmaster lo obligó a tomar decisiones, a participar. Le mandaba opciones: A o B, vida o muerte, desfiguración o humillación. James obedecía. Cada clic le costaba una parte de sí mismo. A veces trataba de adivinar qué opción sería menos cruel, pero entendía que en ese sitio esa palabra no existía. El objetivo era generar espectáculo. Y cuanto más se degradaba el alma del espectador, más entretenido era el show. Poco a poco, los límites entre lo real y lo virtual se fueron disolviendo. Empezó a notar personas siguiéndolo en la calle. Una mujer con una gabardina roja, siempre a 5 metros. Un niño que aparecía en cada estación de metro donde él bajaba, con un globo blanco sin inscripción. Todos ellos luego aparecían en el sitio, como extras, como actores de fondo. Pero James sabía que eran reales, que estaban allí, que él no estaba alucinando, que el espectáculo había salido de la pantalla. Un día el sitio cambió. Ya no era Spectator 82. Ahora el banner principal lo nombraba como Candidate 01, y la sección del Ringmaster solo mostraba una frase: es tu turno, prepárate para la ovación. Ese día no hubo videos en vivo, no hubo transmisiones.
Solo una cuenta regresiva en pantalla y un mensaje más directo sin filtros. Has entretenido bien, ahora entrégate. James recibió otro paquete. Esta vez, una máscara de payaso antigua, sucia, con elástico gastado. Dentro de la caja una nota manuscrita. Póntela, el público ya te ama. Encendió su computadora. El sitio mostraba una transmisión en vivo, sin nombre, sin contexto. Solo una habitación, la suya. Con él dentro, sentado frente al monitor, máscara en mano. La cámara ya estaba encendida. La Deep Web ya había comenzado a transmitir. Y mientras el contador llegaba a cero, James escuchó cómo, en su auricular, el Ringmaster susurraba una última instrucción. El Ringmaster susurró una última instrucción. Haz sonreír al público. Y entonces la cámara captó a James poniéndose la máscara. No era la primera vez que alguien cruzaba esa línea, pero sí era la primera vez que lo hacía tan obedientemente, tan resignado, tan consciente del horror que estaba por desencadenar. No gritó, no pidió ayuda. Solo se quedó ahí, esperando la siguiente orden. La transmisión comenzó con una estética que emulaba la entrada a un circo. Carpas deformadas, una música chirriante y una voz que anunciaba: damas y caballeros, niños y niñas, bienvenidos al espectáculo más retorcido de la Deep Web. Hoy, nuestro invitado especial es alguien que ustedes conocen bien. Denle la bienvenida a Candidate 01. La audiencia virtual se desbordó. Miles de usuarios conectados. Los comentarios rodaban en tiempo real. Finalmente le toca. Me suscribí solo por esto. ¿Lo obligarán a elegir? Pero James ya no era un espectador. Ya no tenía el privilegio de elegir. Lo habían despojado de todo control. Frente a él apareció una pantalla negra con una frase escrita en letras rojas. Cada show necesita un sacrificio. Aparecieron 3 ventanas de video. En una, su madre. En otra, una chica con la que había salido meses atrás, a quien ni siquiera había mencionado. Y en la tercera, él mismo. Una transmisión en espejo, con su rostro cubierto por la máscara de payaso. Debajo, un temporizador. 60 segundos. El público decidió. Lo que alguna vez fue decisión del espectador, ahora lo era de la masa anónima. Votaron. Se burlaron. Jugaron con su angustia. Cada voto emitido en la Deep Web tenía peso, como una piedra arrojada desde el anonimato. El tiempo se acabó. La pantalla mostró el resultado. Un 87% había votado por la opción 3. Y entonces, todo se detuvo. La imagen se congeló. La transmisión se fue a negro. Solo quedó una palabra en pantalla. Fin. Por días el sitio estuvo inaccesible. Los foros hablaban de la caída del freak show, del evento final, del acto perfecto. Algunos decían que fue clausurado. Otros que el Ringmaster había sido detenido. Pero entre los susurros más oscuros de la Deep Web empezó a circular una nueva leyenda. Una página emergente, sin nombre, sin íconos, que aparece a ciertos usuarios después de visitar sitios comprometidos. Solo muestra una frase: te hemos visto disfrutar, ahora es tu turno. Y abajo, un botón que dice: iniciar show. Se rumorea que quienes hacen clic nunca vuelven a ser vistos en línea. James fue el primero en cruzar la línea, pero no el último. Desde siempre fue invisible. Uno de esos chicos que pasan por la vida escolar como un eco lejano, sin aplausos ni dramas. Apenas una nota al pie en el anuario. Último año de secundaria. Pero ya parecía que cargaba encima una vida entera de rutinas repetidas, pasillos silenciosos y miradas que simplemente lo ignoraban. Se había acostumbrado a ser un espectador de todo, hasta que una noche, en una conversación en voz baja con su pequeño grupo de amigos, otros igual de extraños, igual de rotos, alguien pronunció las palabras mágicas: Deep Web. Para ellos, era solo un mercado turbio donde se conseguían pastillas, hongos o identidades falsas. Pero para él, era una promesa. Una grieta en la superficie de ese mundo plano donde vivía, una entrada secreta hacia algo más real, más brutal, más vivo. Así que empezó a buscar. No una tienda de drogas. No un foro para hackers. Él quería lo prohibido de verdad. Lo que ni siquiera Google podía nombrar. Dedicó semanas enteras a navegar con cuidado entre capas de cifrado, protecciones, proxies y direcciones incomprensibles, topándose con estafas, foros vacíos y enlaces caídos.
Hasta que un día, por pura terquedad o por destino, encontró algo distinto. No tenía nombre. Solo una pantalla negra y una línea de código parpadeando como si esperara algo. Pensó que era otro sitio roto, pero justo cuando estaba por cerrarlo, la pantalla cambió. Una ventana de chat se abrió con un sonido seco. Un usuario llamado Admin escribió una sola frase. «Felicidades, acabas de entrar al peor lugar de toda la red». Sintió un escalofrío. No era una amenaza, era una invitación. El chat lo absorbió. Decenas de usuarios con nombres sin sentido, cadenas de letras, números, símbolos, comenzaron a conectarse. Entonces apareció la transmisión. Sin previo aviso, sin introducción, sin advertencia. Una cámara fija. Un hombre semidesnudo, claramente drogado, atado a una silla metálica en lo que parecía un sótano húmedo, mal iluminado. Frente a él, una mujer alta, con un vestido blanco salpicado de sangre seca y una máscara de cerdo que cubría todo su rostro. No hablaba. No se movía. Solo esperaba. El chat enloqueció. Los usuarios comenzaron a escribir comandos, instrucciones, desafíos, y poco a poco la mujer obedecía. Uno le pidió que le cortara un dedo. Otro que le rompiera una costilla con un mazo. Lo que al principio parecía una broma de mal gusto se volvió real en cuestión de segundos. El joven, el chico invisible de secundaria, se quedó paralizado frente a la pantalla. No podía moverse. No podía cerrar el navegador. Solo observaba, y algo extraño empezó a brotar dentro de él. Primero fue repulsión, asco, náuseas. Pero luego, mientras el hombre atado gritaba con la boca amordazada y su sangre formaba un charco en el suelo, sintió otra cosa. Un fuego bajo, sucio, pero innegable. Una mezcla enfermiza de adrenalina, miedo, curiosidad y poder. En ese rincón de la Deep Web, donde nadie lo conocía y nadie lo juzgaba, estaba viendo algo auténtico. Algo que no se editaba para televisión, que no se suavizaba con filtros ni se explicaba con excusas. Era dolor puro, realidad cruda. Y él era parte de eso. Mientras la mujer enmascarada recibía la orden de comenzar a arrancarle la piel del pecho con una hoja oxidada, el chico sintió cómo su respiración se aceleraba. No estaba horrorizado. No quería apagar la laptop, todo lo contrario. Estaba enganchado. El chat seguía ardiendo. Las instrucciones se volvían más crueles, más detalladas. Nadie hablaba de detenerse. Nadie preguntaba quién era el hombre, por qué estaba ahí, si alguien iba a intervenir, porque eso no importaba. En ese rincón secreto de la Deep Web, la moral se disolvía. El bien y el mal eran conceptos viejos y risibles. Solo quedaba el espectáculo. Y todos estaban ahí para verlo. Cuando por fin llegó el momento final, cuando el cuchillo encontró la garganta del hombre y el último espasmo lo dejó quieto como una marioneta rota, el joven ni siquiera parpadeó. No fue un shock, fue una culminación, como si esa imagen completara algo dentro de él. Con los dedos temblorosos anotó la fecha de la próxima transmisión. Había cruzado una línea invisible y ya no quería volver. Pasaron los días, pero él ya no vivía en este mundo. Iba a clases, sí. Comía en la misma mesa del comedor escolar, respondía a los profesores. Fingía reírse con sus compañeros. Pero no estaba ahí. Su mente seguía anclada a esa noche, a esa transmisión, a esa mujer de máscara de cerdo y a ese charco oscuro bajo la silla metálica. Cada vez que parpadeaba, revivía la escena en su cabeza, y no como un trauma, sino como una necesidad. Cuando el reloj marcó la hora acordada, volvió a conectar su laptop y se sumergió de nuevo en ese rincón escondido de la Deep Web. Esta vez, la sala de chat estaba más llena. Usuarios de todo el mundo intercambiaban comentarios, teorías, estrategias para que sus instrucciones fueran elegidas. El chico, ya no tan inocente, ya no tan impresionado, escribió por primera vez: «Desnúdalo y córtale la lengua». No esperó que lo eligieran, pero lo hicieron. La mujer de la máscara leyó el comando en voz alta, con una voz distorsionada por un software. Asintió y obedeció. La sangre saltó como un chorro de tinta sobre una hoja en blanco. Los gritos eran puro aire, sin forma, sin palabras. El joven no se movió, no pestañeó, solo escribió: «¿Cuándo es el siguiente show?». A partir de entonces no se perdió ninguno. Sus calificaciones bajaron. Su familia empezó a preocuparse, pero él solo pensaba en el siguiente stream, en el siguiente grito, en el siguiente corte.
Una noche, mientras se conectaba al sitio habitual de la Deep Web, notó algo diferente. Ya no había cientos de usuarios, solo una sala privada. Un mensaje directo apareció de inmediato. Tú has sido seleccionado para participar. Se quedó helado. ¿Participar cómo? El segundo mensaje llegó como una aguja al corazón. Tienes 48 horas para decidir. Te enviaremos la dirección. Queremos verte en acción. Era absurdo. No podía ser real. ¿O sí? Los siguientes 2 días fueron un torbellino mental. No dormía. No comía. No podía dejar de pensar en esa propuesta. ¿Qué significaba exactamente? ¿Estar ahí, en la escena? ¿Ser parte de la transmisión? ¿Convertirse en lo que antes solo observaba? Finalmente la dirección llegó. Era un lugar no muy lejos de donde vivía. Un edificio industrial abandonado a las afueras de la ciudad. Adjunto venía un código QR con la leyenda: no lleves nada, solo preséntate, ya te conocemos. El joven se puso su sudadera más oscura, tomó una linterna, guardó su celular en modo avión y salió de casa sin decir una palabra. El viaje fue largo. Cada kilómetro lo alejaba más del mundo que conocía y lo acercaba al centro mismo de lo prohibido. Cuando llegó al lugar, la noche estaba pesada, el cielo cerrado, sin luna. El edificio parecía muerto, pero al acercarse a una puerta metálica oxidada, ésta se abrió sola. No había nadie. Adentro, una cámara lo esperaba, encendida. Junto a ella, una mesa. Encima, herramientas, tijeras quirúrgicas, pinzas, un bisturí. Y un hombre amordazado, con la mirada desesperada, atado a una camilla. La voz robótica sonó a través de un altavoz. Estás en vivo, te están viendo, eres uno de nosotros ahora. Él se quedó quieto por unos segundos, respiró profundo, miró a la cámara, y al fin dio el primer paso hacia la mesa. El filo del bisturí pesaba más en su mano de lo que imaginaba. No por su peso físico, sino por lo que representaba. Nunca había sostenido un arma real. Nunca había sido, literalmente, el ejecutor. Siempre había sido espectador, guionista detrás de un teclado. Pero esta vez, él era el protagonista del espectáculo. El hombre atado en la camilla se agitaba como un animal acorralado, los ojos abiertos de par en par, rogando con la mirada lo que su boca no podía gritar. Pero en ese momento, la compasión ya no tenía lugar en el pecho del joven. Solo quedaba el eco de todos esos comandos que alguna vez escribió, y la presión silenciosa de cientos, quizás miles, de ojos anónimos observándolo desde rincones invisibles de la Deep Web, esperando, exigiendo. La hoja cortó la piel. Apenas un trazo, apenas un rasguño. Pero eso bastó. Los gritos, la sangre, el temblor de sus propias manos, la cámara capturándolo todo. El chat estalló en aplausos virtuales, emojis de fuego, palabras de aliento escritas en idiomas que no conocía. Bienvenido. Ya eres uno más. Eres familia. Pero algo dentro de él se quebró. No fue culpa, no fue arrepentimiento, fue vacío. Una vez terminada la sesión, una puerta lateral se abrió y una figura encapuchada se acercó. No le habló. Solo le entregó una caja negra sellada con un código. Dentro, un nuevo laptop, una máscara con la misma forma de cerdo que usaba la mujer en los primeros videos, y un sobre con dinero. Mucho. Ahora te toca dirigir el siguiente show. Esa misma noche, volvió a casa. Nadie notó su ausencia. Su familia dormía. Su escuela lo seguiría ignorando, pero él ya no era el mismo. En su habitación, cerró las cortinas, encendió la nueva laptop y accedió al sistema oculto de transmisiones. Había un formulario esperando. Un formulario para reclutar. ¿Conoces a alguien que no sea extrañado? Le temblaron los dedos. Pensó en alguien, un compañero de clase, otro invisible, y escribió su nombre. El sistema respondió con un solo mensaje. Verificado. Transmisión programada. Martes, 3 de la mañana a la semana, era él quien llevaba la máscara. Él quien ejecutaba los comandos. Él quien escribía el guión del horror para los miles que lo veían desde el rincón más oscuro de la Deep Web. Ya no necesitaba observar. Ahora él era el espectáculo. Y nunca pensó en detenerse.